Muy bien, muchas gracias por su presencia y comenzamos de inmediato la sesión de hoy, que tiene como objeto hacer un rápido recorrido alrededor de los acontecimientos más importantes que han caracterizado la economía china desde 1978. Después intentaré explicar por qué desde 1978 hasta la actualidad. Entonces tenemos 30 años de historia económica china, durante los cuales este país se convirtió activó con energías propias la economía más dinámica del mundo y probablemente la economía más dinámica de la historia moderna. Entonces, estamos frente a un fenómeno de extraordinaria vitalidad y huelga subrayar las dimensiones económicas, sociales y territoriales sobre las cuales esa vitalidad se expresa. Ahora, todo esto ocurre sobre todo en el periodo posterior a la muerte de Mao, en 1976. 1976 es 76, 77, 78, son un periodo crítico en la historia china. Son un periodo crítico en el sentido de que el país sale de varias décadas de duros enfrentamientos ideológicos en su propio interior. Entonces nos enfrentamos a un país agotado, un país que ha agotado sus reservas en choques que han implicado un alto grado de excitación de masas en el terreno ideológico, como si el país estuviera enfrentado a la necesidad de encontrar la línea ideológica correcta que hubiera garantizado democracia, bienestar, riqueza y la justa posición revolucionaria en el contexto mundial. Pero en esos años, los años a los cuales hago referencia, los años inmediatamente posteriores a la muerte de Mao, el Partido Comunista Chino, que ha encarnado, digámoslo así, queriéndolo o menos, esa estación de grandes enfrentamientos ideológicos, a los ojos de las grandes masas del país se ha deslegitimado. La única forma que los dirigentes del partido, los que queden, pueden reconstruir la legitimidad del partido a los ojos de las grandes masas es ya no en el terreno ideológico, sino en el terreno pragmático. Y esto quiere decir
mostrar la eficacia del partido como productor de bienestar. Ya no se trata de pelear alrededor de la línea correcta contra el revisionismo soviético, contra el imperialismo, etcétera, etcétera. Se trata de encontrar la forma concreta para mejorar la vida de decenas de millones de seres humanos que han pasado las últimas décadas en un casi permanente conflicto ideológico que no ha mejorado sustantivamente sus condiciones de existencia. Y el protagonista central de este cambio, de esta reorientación en la política del partido en un sentido pragmático, es Deng Xiaoping. Ahora diremos algunas cosas sobre este personaje, pero antes de hacerlo quiero describir rápidamente cómo voy a articular la exposición. Lo voy a hacer, aunque esto represente cierta violencia, como todas las periodizaciones, digamos, pero lo voy a hacer dividiendo los 30 años, las 3 décadas, entre 1978 y, digamos así, 2016, en 3 periodos. El primero, que va del 78 al 91, digamos así. El segundo, que va del 92 al 2008, y el tercero, que va de 2008, o sea, desde el comienzo de la crisis económica internacional hasta la actualidad. Pero volvamos a Deng, volvamos a este personaje, porque es él la figura de mayor prestigio que sobrevive a las varias purgas que ocurren en el país y en el partido a lo largo de décadas, y sobrevive físicamente a los 2, 3 mayores dirigentes históricos del partido, o sea, Mao Zedong, Zhou Enlai y Liu Shaoqi. El cuarto en la línea de sucesión en los años previo a la Revolución Cultural se convierte en el protagonista del nuevo camino que China seguirá de ahí en adelante. La historia de Deng es una historia dramática, es una historia cargada de giros, de curvas inesperadas. Deng es depurado en las fases iniciales de la Revolución Cultural, al comienzo de la segunda mitad de los años 60, es rehabilitado en el 73, cuando se trataba de poner algún orden después de la ola alta del caos social ligado a la Revolución Cultural. Repito, es rehabilitado para poner algún orden a una situación que se había vuelto dramáticamente incierta. Es purgado otra vez en 1976 y finalmente es rehabilitado nuevamente el año siguiente, y a partir de ahí, aún sin asumir cargos oficiales importantes en el partido, salvo el del presidente de la Comisión Central Militar, que no era poca cosa, evidentemente,
pero ningún otro cargo oficial, ni en el partido ni en el Estado, se convierte en el gran arquitecto de la nueva China. Ahora, Deng es un hombre de pequeñas dimensiones, pero es un hombre de gran prestigio, de gran encanto, de gran carisma, un hombre rodeado de respeto por los cuadros y los dirigentes del partido. Como dije antes, fue el cuarto en la línea sucesoria antes de la turbulencia de la revolución cultural, pero fue sobre todo el secretario de organización del partido entre 1954 y 1966. O sea, la persona que controlaba, que conocía al partido no solo a nivel central, a nivel local, a nivel provincial, la persona encargada de promover, de destituir cuadros locales, dirigentes centrales, era el personaje con el mayor grado de conocimiento de las estructuras orgánicas de esta maquinaria, de esa gigantesca maquinaria del Partido Comunista. Y a él se encarga, él es encargado, es el último recurso disponible en el partido en términos de prestigio para volver a poner algún orden después de la situación dramática que el partido vivió antes con el Gran Salto, a fines de los años 50 y después con la Revolución Cultural a partir de mediados de los años 60. ¿En qué situación se encuentra el país? Déjeme decirlo con un par de números para que tengamos una idea del problema. Entre 1952 y 1980, o sea, a lo largo de las primeras 3 décadas en la historia de la República Popular China, la producción industrial en el país había crecido en 8 veces. Al mismo tiempo, el nivel de consumo de la población había crecido 2 veces, o sea, 4 veces menos. La desproporción era evidente. O sea, el país había seguido durante sus primeros 30 años un rumbo económico que, más allá de las especificidades, asemejaba muchísimo a la historia económica de la Rusia staliniana, de la Unión Soviética staliniana. O sea, el privilegio hacia los bienes de capital, el privilegio hacia una industrialización acelerada, con el objetivo que después de algunas generaciones las condiciones de vida de las personas habrían eventualmente mejorado. Ahora, esta situación se había vuelto insostenible en un contexto de pérdida de legitimidad del partido. Reconstruir la legitimación del partido significaba invertir los términos, o sea, mejorar las condiciones de vida concretas de las personas, reequilibrar la estructura del desarrollo económico del país. Una vez disuelta, digamos así, la niebla ideológica dentro de la cual China vivió a lo largo de décadas,
China redescubría no solamente este profundo desequilibrio, descubría su naturaleza, descubría que a pesar de las grandes proclamas maoístas, de la gran autoexaltación colectiva, China seguía siendo, para decirlo con las expresiones diplomáticas de las Naciones Unidas, un país en vías de desarrollo. Dicho con menos diplomacia, seguía siendo un país subdesarrollado. Como lo había sido por mucho tiempo. Y sin embargo, ser un país subdesarrollado a fines de los años 70, debemos reconocer, era especialmente incómodo políticamente. ¿Por qué? Porque uno puede aceptar su subdesarrollo si está rodeado en su área geográfica de países igualmente subdesarrollados, pero en su área geográfica, en el Oriente Asiático, China estaba rodeada por ejemplos de éxito económico que habían ocurrido y estaban en marcha en esos años. ¿A qué me refiero? A Corea del Sur, a Taiwán, a Singapur, un poco más lejos, a Singapur justamente, a Hong Kong. Era incómodo, entonces, seguir manteniendo una situación de profundo atraso económico en un contexto en que todos los países vecinos experimentaban procesos de acelerada transformación económica con un nuevo importante dinamismo, tanto en la tecnología como en las exportaciones, como en las condiciones de vida de su población. Entonces, el primer terreno en el cual Deng experimenta el cambio, experimenta la novedad, experimenta una nueva estrategia de desarrollo económico en el país, es la agricultura. ¿Por qué la agricultura? Aquí tenemos en tanto una intuición correcta y preideológica, yo diría, por una razón obvia, porque 3/4 partes de la población económicamente activa en China vivía de la agricultura. Entonces, la clave para activar una mejora sustantiva y en un plazo razonable de tiempo. La clave para activar energías sociales nuevas en el país era la agricultura. Y en la agricultura la clave del cambio es el retorno a la explotación familiar. O sea, finalmente se deja al margen, aunque no siempre formalmente, pero ciertamente en lo concreto, realmente, se dejan al margen los grandes proyectos maoístas de la comuna popular, de la agricultura colectiva, en un país, déjeme añadir, en cuya historia milenaria no existía una gran tradición de cooperación rural, digamos, a nivel campesino. Entonces, el proyecto de Mao había sido un proyecto aplicado en frío, en una cultura que no reconocía, que no tenía antecedentes importantes en el terreno de la
cooperación. Entonces se deja al margen esa gran ensoñación ideológica que había dado resultados muy escasos y se vuelve a la explotación familiar. O sea, se vuelve a encargar las familias de aprovechar la tierra sobre la base del uso, no digamos individual, digamos familiar. Ojo, más allá de lo que digan los economistas, no tenemos aquí lo que digan los economistas en términos de requisito para el desarrollo económico, o sea, el reconocimiento, la tutela y protección de la propiedad privada. Aquí tenemos cualquier cosa menos reconocimiento de la propiedad privada. Entonces, tenemos que explicarnos lo que sucedió aquí. Y lo que sucedió fue un extraordinario salto en avanti, hacia adelante, en términos de producción, de productividad, de bienestar, respecto a las condiciones previas. ¿Cómo funciona el sistema que se denominó sistema de responsabilidad familiar? Funciona de manera sencilla. Cada familia campesina se compromete inicialmente a entregar una parte de su cosecha a los precios oficiales al gobierno. Y sin embargo, al mismo tiempo el gobierno reconoce que la parte sobrante puede ser de cosecha por parte de cada familia campesina, puede ser procesada en el mercado. O sea, comienza a introducirse entonces un principio de mercantilización anteriormente ausente. Comienza a reconocerse sin grandes aspavientos ideológicos, sin decirlo, sin convertir eso en manifiesto ideológico, pero se hace. Se abre la puerta al mercado. Y los resultados son los que ahora mencionaré. Entre 1978 y 1985, la producción de cereales aumenta en un 24%. Y es un extraordinario incremento, dadas las condiciones, porque es un incremento. Dejemos de lado Robert Solow, para el cual la productividad está asociada a la intensidad de capital. Si aplicáramos Robert Solow a China, una de dos, o desechamos China o desechamos Robert Solow. Siendo que uno tiende a estar más ligado a la realidad que a las teorías, no queda sino aceptar el hecho que sin aumento en la intensidad en el uso de la tecnología rural, aquí hay un importante incremento de la producción. En algodón la producción se duplica. Repito, 78-85. Y en aceite comestible, que como ustedes entienden son esenciales en la cocina china, la producción se triplica. O sea, estamos frente a un éxito que los propios arquitectos de las reformas económicas chinas no se esperaban en estas proporciones. Aumenta obviamente el nivel de vida de millones de familias rurales. En 1985 es tanto el éxito que el requerimiento estatal por el cual una parte de la cosecha de los campesinos en el sistema de responsabilidad familiar es removido. O sea, ya no necesitan, es tanta la producción que no es necesario que el Estado almacene reservas
para casos de crisis, porque la agricultura está experimentando un tal éxito que en 1985 el sistema de obligar a los campesinos a entregar una parte de su cosecha es sobreseído. De ahí en adelante se abre un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que se obtuvo un extraordinario incremento de la producción y sin embargo con una menor participación de la población económicamente activa juvenil. O sea, los jóvenes, esos éxitos se han obtenido liberando una parte de la mano de obra rural, tradicional y disponible. Se plantea un gigantesco problema. ¿Qué hacemos con ellos? Parte entonces, a fines de los años 70, una segunda vertiente de iniciativa económica. Esa segunda vertiente es constituida por un sujeto productivo que será muy famoso, y veremos ahora por razones más que obvias. Me refiero a las empresas de aldea. Aquí no tenemos ningún proyecto al estilo stalinista o incluso al estilo indio de construir grandes, por lo menos no en esta fase, empresas públicas en sectores de bienes de capital con grandes concentraciones de recursos, localizadas, esas catedrales, como se decía antiguamente, esas catedrales en el desierto. Aquí estamos hablando de empresas de aldea. Ahora, las empresas de aldea tienen varios rasgos que debemos subrayar. El primer rasgo es que jurídicamente son mixtas, o sea, hay una gran variedad de empresas de aldea. Algunas son privadas, otras son, la gran mayoría son mixtas entre individuos particulares y generalmente las propias autoridades locales. Entonces son empresas mixtas en las cuales intervienen las autoridades de los condados y los campesinos a los cuales le ha ido mejor, podemos suponer, en la primera fase del cambio rural que ya mencioné anteriormente. Ahora, ¿dónde nacen estas empresas? Sobre todo, nacen sobre todo en la amplísima zona costera de China y sobre todo se ubican cerca de las ciudades que constituyen su mercado natural para esas nuevas empresas de aldea. Ahora, esas empresas de aldea se dedican fundamentalmente, sin grande expendio de capital, al uso de tecnología disponible, en general, ciertamente no tecnología de punta, al uso de tecnología disponible, más o menos hechiza, digamos así, sin grande dispendio de capital, al uso de recursos naturales disponibles a través de los propios procesos agrícolas locales, al empleo de la mano de obra sobrante a partir del proceso de renovación de la agricultura que ya describí, y finalmente a la producción de bienes de consumo. Insisto, bienes de consumo, o sea, el gran fantasma inexistente y sin embargo al mismo tiempo deseado y anunciado de la primera fase
del desarrollo económico chino entre 1952, digamos, y 1980. Bienes de consumo como cuáles. Aquí la variedad es virtualmente gigantesca, no voy a seguir, la sola enumeración me entretendría horas. Bicicletas, ventiladores, radio de transistor, ropa, textiles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, bienes que en el mercado, digamos que las empresas públicas no producían de manera suficiente ni lejanamente adecuada, y que el mercado comienza a absorbir con gran entusiasmo, porque se trata de bienes que anteriormente eran prácticamente ausentes. La otra consecuencia de esa empresa de aldea es que contribuyen de manera dramática a la mercantilización de la economía china. O sea, a la formación de oferta y demanda sin la intervención de agentes públicos que regulen con precios oficiales la oferta de determinados productos. Veamos algunos datos a este propósito. Las empresas de aldea pasan entre 1978 y 1996, dicho de otra manera, en sus primeras 2 décadas en que pasan de la experimentación al desarrollo hasta el nivel de consolidación, de fortalecimiento, de asentamiento en las estructuras económicas locales, en la conexión entre demanda y oferta, etc., pasan a lo largo de esas casi 2 décadas, repito, 78-96, de 28 millones de empleados a 136, repito, de 28 millones de empleados a 136 millones de empleados, de ocupados. No es necesario añadir énfasis para poner en evidencia que aquí tenemos un extraordinario éxito productivo, económico y, huelga decir, social. En ese mismo periodo, las empresas de aldea que parten representando el 6% del Producto Interno Bruto, al final del periodo mencionado, representan el 26% del Producto Interno Bruto. Ha ocurrido una revolución económica. Y a partir de abajo, sin grandes estrategias pseudo o paranapoleónico en versión staliniana que decidieran dónde invertir. Aquí tenemos un despertar de energías sociales, culturales, individuales, que sin constricciones externas manifiestan una extraordinaria vitalidad. Ahora, ¿en qué sentido podemos resumir esta experiencia? Aquí las tentaciones son muchas, porque a mí me hace pensar esta experiencia, me hace volver con el pensamiento a siglos atrás, a Suecia, a Alemania, en los siglos XVIII. O sea, me hace pensar a la gran estación
anterior o poco posterior a la primera revolución industrial, o sea, a la gran estación de lo que los historiadores llaman industrialización rural. A esta extraordinaria difusión en el territorio europeo de experiencias productivas a nivel de talleres domésticos, de trabajo doméstico, de pequeña manufactura, esas manufacturas que Marx describe con tanta elocuencia en el primer tomo del Capital. Esta multiplicidad de iniciativa que es el cuerpo vivo del capitalismo, que mejora y desestructura los viejos nexos señoriales de la Europa que apenas comenzaba a recorrer sus primeras fases de la modernidad. Pero al mismo tiempo, desde fines de los años 70 y sobre todo comienzo de los años 80 parte una tercera ola de transformaciones económicas. Entonces, la primera ola es representada por los contratos familiares en la agricultura, la segunda ola por las empresas de aldea, pero aquí tenemos la tercera, que es la más ideológicamente delicada, la más trabajosa para ser aceptada por el partido. ¿A qué me refiero? Me refiero a las zonas económicas especiales. O sea, aquí se trata me estoy refiriendo a esa tercera iniciativa reformadora de las antiguas certezas de centralismo planificador. O sea, se trata de abrir islas a donde la economía china pueda realizar varios resultados económicamente importantes. Uno, absolutamente central, atraer capitales y tecnologías modernas al país. Y de esta manera impulsar las exportaciones que permitirán al país dotarse de los recursos financieros para adquirir capitales y tecnología para la modernización económica del país. 2. Entrenar la mano de obra, los cuadros intermedios del país. Y permitir el desarrollo infraestructural en esta zona creando nichos que permitan a los operadores extranjeros, ¿en quién piensa China? ¿Cuáles son los capitales que piensa atraer? Ma digámoslo claramente, China piensa fundamentalmente en Taiwán. No exclusivamente, como es obvio, pero piensa fundamentalmente en Taiwán. Además, porque Taiwán está a un tiro de escopeta. Está a un tiro de escopeta respecto a qué parte de China. Bueno, estamos en el sur de China. O sea, estamos en la desembocadura del río Perla, en la provincia, en las pocas provincias, digamos, surorientales del país, son Guangdong, y las 2 o 3 provincias, Fujian, etc. Aquí tenemos 2 pueblitos. Aquí, yo sé que mi narrativa de aquí en adelante va a tener tonos de cuento de hada.
lo siento mucho, pero las cosas asombrosas no están en la narrativa, las cosas asombrosas están en lo que ocurrió. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué no puedo no hablar? No puedo no hablar de dos pueblitos agrícolas y pesqueros, Shenzhen y Zhuhai, de pocos miles de trabajadores. Ahora, esos dos pueblitos en la cuenca, en la desembocadura del río Perla, hoy, 30 años después, son un comprensorio de 76 millones de habitantes. Son una mega ciudad de casi 80 millones de habitantes. Y esa mega ciudad de casi 80 millones de habitantes produce una cantidad de riqueza igual a 1.2 trillones de dólares. Para que me entiendan rápido, el Producto Interno Bruto de México. En una zona que es un huevito respecto a la inmensa geografía de un país como la República Popular China. Es tanto el éxito. Y aquí otra vez, como en el caso de la agricultura, los propios dirigentes del partido son asombrados por... Quiero decir, yo disparo esperando de matar a un venado y mato 4 o 5 venados. O sea, es un éxito como decía el presidente López Portillo. En México tenemos que aprender a administrar la abundancia. Y tenía toda la razón. En efecto, no hemos aprendido. No aprendimos, quiero decir. Ahora, el problema que tienen los chinos es exactamente este. Aprender a administrar el éxito económico que sus nuevas estrategias han desarrollado. Las zonas económicas especiales se extienden, digamos, la mayor extensión ocurre en la propia ciudad de Shanghái. Shanghái ya era una ciudad industrial. Bien, se abre un comprensorio de zona económica especial dentro de la ciudad de Shanghái que se llamará Pudong, y el arquitecto de esta zona económica especial es un personaje extraordinario. Me refiero a Zhu Rongji. Zhu Rongji, que en este momento es alcalde de la ciudad de Shanghái y que entre 2008 y fue tan exitosa la zona económica especial de Pudong que Zhu Rongji será nombrado nada menos primer ministro, o sea, de hecho, el segundo cargo después del secretario general del partido de China entre 2008 y 2013. Y ahora veremos algunas de las cosas que ese personaje realizó entre 1998 y 2013. Y 2003, perdón, yo con los números. Pero déjeme aquí abrir un pequeño paréntesis que tengo que hacer pequeño porque China produce por la propia dimensión, por el encanto de su experiencia, por el dramatismo de su experiencia, por la antigüedad de sus tradiciones, produce inevitablemente logorrea.
o sea, la fascinación de cualquiera que narre su historia, de perderse en la multiplicidad de vertientes, de río, riachuelo de esa historia. Pero yo debo vencer esa tentación, en eso me ayuda mi ignorancia, para concentrarme en el aspecto político de este periodo. Quiero abrir un paréntesis y cerrarlo muy rápidamente. Deng Xiaoping, como dije, no acepta, no quiere asumir papeles políticos de primer nivel, de primer grado de responsabilidad. Entonces tiene que encargar a alguien que asuma estos puestos de responsabilidad. ¿Quiénes son los personajes que serán encargados de dirigir formalmente, como estrategia política y como estrategia económica, la transformación del país? Son dos personajes que quiero mencionar. El primero es Zhao Ziyang. Zhao Ziyang fue gobernador de una provincia importante de China, una provincia deprimida, pero una de las provincias más grandes del país, me refiero a Sichuan, a donde guió el proceso de transformación agrícola. Y ese proceso fue tan exitoso que Deng llama a Zhao Ziyang a Beijing y lo encarga, ni más ni menos, un joven, una persona relativamente joven, lo encarga de asumir la tarea de primer ministro de China. O sea, el gran arquitecto económico del país de aquí en adelante, a partir de 1980. Pero llama también a Beijing otro personaje, que había sido secretario de las Juventudes del Partido Comunista, otro chaparrito extraordinario, por carisma, por encanto intelectual, por experiencia, que se llamaba Hu Yaobang. Y Hu Yaobang es encargado de cubrir un puesto de aún mayor responsabilidad respecto al primer ministro en la nomenclatura china. Es encargado de asumir el cargo de secretario general del Partido Comunista Chino, o sea, el cargo que había tenido el presidente Mao, ni más ni menos. Ahora, lo que quiero subrayar, y en esto cierro, digo, debería abrirle aquí, comenzar una larga narración que es fascinante, pero obviamente yo no puedo, suponiendo que pudiera, no debo hacerlo. Un paréntesis que se cierra rápidamente, en parte porque yo debo cerrarlo rápidamente y en parte porque fue un paréntesis corto. Hu Yaobang es acusado muy pronto de ser demasiado tolerante frente a las manifestaciones de protesta de los jóvenes que ocurren en varios países, en varias ciudades del país, sobre todo en Beijing, que piden la quinta modernización. A partir de Zhou Enlai y después con Deng Xiaoping, que retoma las ideas de Zhou Enlai, se había terminado por afirmar la idea de las 4 modernizaciones de la agricultura, el ejército, etc. Los jóvenes comienzan a pegar carteles por donde puedan, en los muros vírgenes que encuentren en Beijing, donde piden la quinta modernización. La quinta modernización significa democracia.
Y ustedes entienden que Deng Xiaoping es una persona, es un gran reformador, pero todo es menos un demócrata. No hace parte de su cultura, no viene de ahí. La democracia no es parte de sus prioridades. Él está tratando de construir la solidez económica de un país socialista. Ya después veremos qué quiere decir socialista, pero democracia no. Sino para qué hemos hecho la revolución. Hemos hecho la revolución porque vamos a construir otra cosa. ¿Qué sentido tiene que después de tantos millones de muertos, de tantas experiencias recorridas, imitemos a Estados Unidos? O a Francia, o a Inglaterra. No que no sería bueno, añado yo, desde tantos kilómetros de distancia y de tanta ignorancia que me separa respecto a esa experiencia, pero en la lógica de Deng Xiaoping. Y Hu Yaobang es removido. Siendo una criatura de Deng Xiaoping, es removido. Ahora ocurre que en 1987, ahora hay una novedad. Hu Yaobang no es torturado, Hu Yaobang no es arrestado, Hu Yaobang no muere en una mazmorra como le ocurrió al presidente de China, Liu Shaoqi, algunos años antes. Algún progreso ya ha ocurrido. Las venganzas sangrientas del pasado no ocurren. Hu Yaobang mantiene su lugar en el Comité Permanente del Partido Comunista Chino, pero muere en 1987. Y comienzan manifestaciones de respeto frente al muerto reciente. Y aquí comienzan las manifestaciones que conducirán a las grandes manifestaciones populares y estudiantiles de 1989 en la plaza de Tiananmen. Y aquí otra vez no se habla de quinta modernización, por lo que está en la cabeza de todo. O sea, la gente rinde homenaje a Hu Yaobang como expresión de una personalidad del partido disponible a experimentar, no a proponer un esquema democrático ya bonito y preconstituido, sino a experimentar un camino cada vez más democrático. Eso es lo que piden los estudiantes, los pobladores de Beijing, de los barrios marginales o menos. Y durante las manifestaciones de Tiananmen, Zhao Ziyang, el primer ministro, sorpresivamente interviene, se apersona entre los estudiantes, usa un megáfono y a través del megáfono le dice a los jóvenes, váyanse, váyanse, váyanse de aquí antes de que suceda algo irremediable. Váyanse y déjenos trabajar y van a ver que algo podremos ser en el sentido de sus demandas. No me pidan más y háganme el favor, disuelvan estas manifestaciones que se están volviendo peligrosas, sobre todo para ustedes. Pocos días después, Zhao Ziyang es removido y pasará los últimos 20 años de su vida en arrestos, aquí también un progreso respecto al pasado, en arrestos domiciliarios. O sea, no podrá salir de su casa, habrá perdido toda su historia política, pero mantiene la vida, lo cual respecto a los antecedentes en tiempo de Mao es
inútil decirlo, un gran paso adelante. Y con eso cierro el aspecto económico. Lo que quiero decir es que ocurre la matanza de Tiananmen, no sabemos cuántos jóvenes murieron, pero fueron muchos, a mano del ejército convocado por Deng Xiaoping. El resultado son no solamente decenas, más probablemente centenares de muertos a mano del Ejército Popular de Liberación, porque así se llama, EPL. El Ejército Popular de Liberación, que combatió por la liberación de China, mata a los jóvenes que no son reaccionarios, suponiendo que fuera legítimo matar a jóvenes reaccionarios, ¿verdad? Y obviamente no lo sería, pero son jóvenes revolucionarios que piden democracia. ¿Qué ocurre con la matanza de Tiananmen? Dejemos los comentarios sobre la matanza de Tiananmen, pero ¿qué ocurre después de la matanza de Tiananmen? Ocurre un par de cosas. Pero la más importante de todas es la pérdida de prestigio de Deng Xiaoping. ¿Por qué? Porque los viejos cuadros del partido miran a Deng Xiaoping y le dicen: ¿has visto? Este es el resultado de tu política de reforma. Despertaste un avispero que no sabes controlar, que no sea de otra forma que matando a nuestros jóvenes. Nos obligas a matar a nuestros jóvenes por tu ambición reformadora. Consecuencia. Ahora, la pérdida de prestigio de Deng es nacional, sin duda, porque antes era un mito, era el que había superado el maoísmo, que había abierto la puerta al experimentalismo, etc. Y de pronto se dedica a asesinar a jóvenes. Pero es la pérdida de prestigio de Deng también, como es obvio, a escala internacional. Todavía pocos años antes, ustedes veían las imágenes de Deng Xiaoping con un sombrero tejano, asistiendo a los rodeos en Texas. En fin, el chino inédito, abierto al mundo, chistoso, dicharachero, encantador. Y de pronto ese individuo chistoso, dicharachero e encantador hace lo que hizo. ¿Cuál es el resultado de toda la política de reforma que se desarrollaron entre 1978 y 1988 y 1989? ¿Cuál es el resultado? Que la reforma se detiene. Los cuadros dirigentes del partido le dicen a Deng: este es el resultado, así que párale. No podemos seguir, porque si le seguimos despertamos. Tenemos que restablecer un principio de orden. Bloqueemos el experimentalismo. En ese sentido termina la primera fase de las tres que mencioné al comienzo. Y sin embargo, en 1982 comienza la segunda fase. ¿Cómo comienza la segunda fase y por qué? Bueno, déjeme contestar a la segunda pregunta, ¿por qué? La respuesta es simple: porque Deng es terco. Porque Deng está convencido que no hay otro futuro en China que no sea el camino de la reforma. Debemos retomar la reforma. De acuerdo, tenemos algunos centenares o tal vez miles de muertos sobre la conciencia que antes no teníamos, y están ahí en la plaza de Tiananmen. No pueden condicionar nuestro futuro. Los hemos matado, de acuerdo, eran nuestros hijos, de acuerdo, pero vamos a seguir. Y vamos a seguir en contra
de aquellos que en el partido quieren bloquear todo para que no haya fermento, para que no haya... ¿Cómo lo hace Deng? Lo hace, China es un país de gran cultura. A mí, ¿cómo se llama? Eugenio Anguiano a veces me critica y me comparan con amigos nuestros comunes. Me critica de superficialidad porque me dice, tú haces demasiado referencia a la historia china, a la historia milenaria china para explicarte el presente. Bueno, probablemente Eugenio tiene razón, pero yo no puedo evitar que estamos hablando de un país que tiene 4000 años de historia, digo. Entonces, algún reflejo permanente tendrá, quiero suponer. Entonces, en un país así, los símbolos son esenciales. La política funciona en gran parte a través de símbolos. ¿Cuál es el símbolo que reactiva la reforma? Es anodino, como todos los símbolos. Es lo que se denominará la gira de inspección al sur. Si uno lo ve en la lógica occidental, ¿qué demonio quiere decir? La gira de inspección al sur es un viejito que agarra el tren con su familia, en realidad, además, desde el norte del país y viaja hacia Guangdong, o sea, viaja hacia la zona de las zonas económicas especiales. ¿Eso qué quiere decir? Más allá del simbolismo. Eso quiere decir, retomemos la reforma a partir de la última generación de reformas que activamos, o sea, las zonas económicas especiales. Y aquí comienza la segunda fase reformadora. Desde 1992, justamente, desde el comienzo de la... Y en este momento, cuando Deng finalmente decide bautizar la criatura que creó, pero que hasta entonces no tenía un nombre. O sea, decide dar un nombre al conjunto de experimentos reformadores que había activado desde 1978. Y el nombre que le da a esa criatura es economía. Lo que estamos haciendo, compañero, porque no dice Deng a quien lo escucha, lo que estamos haciendo es esto. Hasta ahora no le habíamos dado un nombre, ahora se lo doy para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es construir una economía socialista de mercado. Ese es el nombre de lo que estamos haciendo. Con lo cual dice una cosa muy clara. Una, el capitalismo no se reduce a ser mercado, o sea, el capitalismo no tiene el monopolio de la idea del mercado. Y dos, el socialismo no agota a sí mismo en la idea del Estado. Entonces, estamos construyendo una criatura híbrida, históricamente híbrida. Estamos construyendo una economía socialista de mercado. Ahora, entendámonos, ¿en qué país estamos? Estamos en un país que viaja a una tasa de crecimiento del 10% desde entonces, desde el comienzo de la reforma. Una tasa de crecimiento que gira alrededor del 10% hasta 2010, en realidad. O sea, desde 1980, año más, año menos, de 1980 a 2010, por 30 años, 10%, no lo ha hecho nadie en la economía moderna, y yo creo, y a fortiori no lo ha hecho nadie en la historia de la humanidad. Digo, si Honduras hubiera crecido al 10% a lo largo de 30 años, hubiera sido un milagro para que fuera gritado al mundo. Pero si lo hace China, que es un poquito mayor que Honduras, ustedes se imaginarán de qué estamos hablando. Estamos hablando de
un éxito extraordinario que altera los equilibrios económicos e inevitablemente político a escala internacional. Ahora, ¿cómo ha ocurrido este milagro? He explicado algunas de las políticas, déjenme pasar a los resultados macro. Ha ocurrido a través de una formación bruta de capital fijo que ha viajado alrededor del 38%. Ha ocurrido a través de una tasa de ahorro que ha viajado alrededor del 40%. Ahora, ustedes entienden que no es necesaria mucha fantasía para crecer al 10% si al final de cada año pongo el 40% del Producto Interno Bruto aparte y lo reinvierto el año siguiente. No necesito estratega económico especialmente brillante con esa masa brutal de recursos. Crezco porque crezco. A menos que tenga una economía tan desastrosamente irracional y corrupta y dirigente político a estilo, y no voy a decir al estilo de qué, ¿verdad? En fin, no voy a hacer ningún comentario. Y si además de eso, si además de invertir en la economía una masa tan brutal de recursos, repito, 40% de ahorro que me produce 38% de formación bruta de capital fijo a lo largo de 30 años, si además de eso añado la inversión de capital humano, para usar la expresión que usan los economistas, o sea, de seres humanos, de mano de obra, que se transfieren de la actividad menos a las actividades más productivas, o sea, fundamentalmente del campo a la industria, o del campo a los servicios modernos, comunicaciones, transporte, investigación, educación, bla, bla, bla. Entonces, repito, crezco porque crezco. Déjeme hacer proponerle algunos números en lo que concierne a la inversión de seres humanos. En 1982 pasaron del campo a la ciudad 7 millones de seres humanos. Cuando digo seres humanos estoy hablando de jóvenes, ¿me entienden? ¿No? Digo, jóvenes que van a la ciudad y trabajan 12, 14, 16 horas al día para mandar dinero a sus padres o a sus abuelos para que puedan mantener sus hermanos más chiquitos, sus hermanas más pequeñas en el pueblito que tuvieron que abandonar, porque ahí ya no hay trabajo. 7 millones. En 2000 eran 79 millones. En 2015 eran 270 millones. Ahora, ustedes entienden, si además del capital meto en el plato de la balanza 270 millones de cristianos, no, cristianos no, pero en fin, de confucianos, que no es una religión, por cierto, porque es otra cosa, es una ética, es una moralidad pública, digamos. Ustedes entienden que crezco porque crezco. O sea, el 10% deja de ser un milagro, es lo que es, digamos. Pero lo que ha ocurrido es en este periodo un cambio estructural profundo de la economía. Déjeme dar un par de números para entender de lo que estamos hablando. Si nos referimos solamente al periodo que va de 1990 a 2015, o sea, un periodo de 25 años, las empresas públicas pasan de 103 a 62 millones de empleados. O sea, las empresas públicas en esos 25 años han perdido 40 millones de empleados.
Entonces, ustedes entienden que, digo, una estructura económica que pierda 40 millones de empleados de manera tan rápida, la alternativa son dos: o la revolución, o si no la revolución, la inestabilidad social permanente, o si no voy a tener que conseguir empleo fuera de las empresas públicas, y eso fue lo que ocurrió. En ese mismo periodo el empleo privado pasó de 600.000 individuos, digo privado y debería añadir privado, porque después hay empresas privadas que no son consideradas privadas porque son empresas familiares. Entonces en las estadísticas chinas no aparecen como empresas privadas sino como empresas familiares. Después hay empresas mixtas que tampoco son consideradas privadas. Pero entonces digamos, empresa privada, o sea, con todos los crismas para ser considerada privada, pasan de 600.000 a 112 millones. Moraleja, en 2015 hay 63 millones de empleados públicos, empleados de empresas públicas, y 112 millones de ocupados en el sector privado. Eso lo digo para que sepamos cuál es la proporción en la actualidad. Bien, sobre los resultados sociales no voy a hacer comentarios, debería hacerlo, pero no los voy a hacer porque no tengo tiempo. Quiero suponer. Sí, tengo tiempo, tengo todavía 10 minutos. 10 minutos. Entonces sí lo voy a hacer. Según datos de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la que dirige un mexicano, justamente, Ángel Gurría, como ustedes saben, desde hace mucho tiempo. Él también se eterniza ahí, parece una especie de Porfirio Díaz de la OCDE. Todavía le falta algunos añitos, pero en fin. En 1980, el nivel de pobreza rural en China abarcaba el 90% de la población. 90%. En 2015 abarca el 6% de la población. No añado comentarios. Digo, eso no lo dicen las autoridades chinas, eso lo dice la OCDE. Digo, es muy probable que la OCDE se equivoque. No con respecto al 90, sino con respecto al 6. Probablemente es bastante superior al 6. Pero, de cualquier manera, la reducción de pobreza calculada hace algunos años por el Banco Mundial fue de 400 millones de individuos que dejaron de ser pobres. Así que ustedes imaginan de lo que estamos hablando. O sea, no estamos hablando del crecimiento porfiriano, que fue crecimiento mientras la gente seguía viviendo en la pobreza en general. Incluso mientras México se volvía más desigual de lo que era al comienzo. Aquí estamos hablando de un crecimiento que beneficia las condiciones de vida de centenares, repito, centenares de millones de seres humanos. Sobre Zhu Rongji no haré muchos comentarios porque no tengo tiempo y quiero llegar a la última fase. Pero alguno lo debo hacer. O sea que Zhu Rongji duró solamente 5 años como primer ministro. Pero algunas cosas hizo en esos 5 años que vale la pena mencionar, porque fueron especialmente importantes. Digamos, la primera es la campaña para la reducción de las empresas públicas, para la privatización de empresas públicas. ¿Cuáles empresas públicas? Entonces, mencionemos que se trató sobre todo de pequeñas y medianas empresas públicas. O sea, Zhu Rongji no privatizó en general grandes empresas, privatizó sobre todo pequeñas y medianas. El restaurante, la pequeña tienda de la esquina, que eran propiedad del Estado y era una absoluta ridiculez, bueno, todo eso ha sido. El Estado se ha liberado de todas estas impedimentos. Imagínense la maquinaria administrativa para administrar millones y millones de pequeñas empresas que,
digo, que lo único que hacen es garantizar empleo, nada más, porque desde el punto de vista del aporte productivo es evidentemente muy poco. Pero dado que este empleo podía pasar a empresas pequeñas y medianas privadas, entonces no creaba grandes problemas de... Primera iniciativa importantísima. Segunda iniciativa importantísima es convertir al Banco Central de China en un banco central de veras. Y no simplemente en una caja de depósitos y préstamos como había sido a lo largo de décadas. O sea, un instrumento contable en manos de planificadores. De pronto el Banco Central se convierte finalmente comienza a transformarse en un banco central. Y colateralmente con Zhu se crean 4 bancos comerciales mixtos, especializados para otorgar préstamos a empresas que quieran desarrollarse en determinadas áreas productivas. Desde el punto de vista fiscal, otra gran innovación con Zhu la introducción finalmente del IVA, del impuesto sobre el valor agregado, venciendo esa jungla de impuestos indirectos en miles de formas que envenenaban la vida cotidiana de millones de ciudadanos. No se sabe cuánto debo pagar, no se sabe a quién demonios debo pagar. Finalmente el IVA desbroza el escenario fiscal en lo que concierne los impuestos indirectos. Y finalmente la declaración de la inexigibilidad de varios créditos a los bancos públicos, que eran una carga contable, pero que representaban de hecho una falsedad contable y un peso contable en los bancos. Entonces, declarar no exigibles varios créditos a empresas cuyo dueño había muerto, que ya no podían pagar, que habían quebrado, etc., era una forma de hacer limpieza. Ahora comenzamos de nuevo sobre bases financieras más sólidas, o sea, un reconocimiento de la realidad, digamos. Pero quiero hacer referencia a un aspecto que es especialmente importante acerca de la privatización. Ahora, ustedes deben saber que en China, pero no es así solamente en China, en Corea del Sur, en Taiwán, es exactamente igual. No creo que en Singapur, pero en Taiwán y en Corea sí. Normalmente el empleador otorga al empleado no solamente el empleo, le otorga también la vivienda. O sea, con el empleo viene la vivienda, viene la casa, viene el departamento en el que vivo. Ahora, si yo privatizo la empresa, ¿qué va a pasar con la vivienda en la cual el trabajador, que ya considera suya, no porque tenga un título de propiedad, pero tiene una posesión legítima desde hace décadas? ¿Qué hacemos con ello? Bueno, ¿qué ocurrió con eso? Con eso lo que ocurrió fue que, eso me parece un poco a lo que ocurrió con la restauración Meiji y la privatización de los años 80 del siglo XIX. Pero, en fin, olvídese, no, es otra dimensión, es otro problema, aunque tenga alguna vaga similitud. Lo que se hizo es que se transfirieron esas viviendas a los propios trabajadores a través de créditos saquevolados. O sea, a través de, déjeme decirlo de otra manera más correcta, a través de créditos subsidiados, a largo plazo y a precio muy bajo. Entonces, se regalaron las viviendas, de hecho, a sus propios habitantes, que ahora no podían ya ser empleados públicos, obreros, como habían de empresas estatales, por la maravillosa razón que ahora la empresa estatal ha dejado de serlo. Y en muchos casos ha dejado de serlo para siempre porque nadie la compró, entonces se cerró. En otros casos alguien la compró, pero en muchos casos entonces no puedo dejarlos desempleados y sin casa. Puta.
un poquito excesivo, digamos, sobre todo para un régimen que se autodefine socialista, aunque sea en esa nueva visión de economía socialista de mercado. ¿Qué es lo importante de eso más allá del aspecto social? Lo que es importante de eso es que a partir de ahí comienza un boom inmobiliario que solo en la actualidad está comenzando a bajar de intensidad, pero que duró más de 20 años y fue un boom inmobiliario gigantesco que ha cambiado el rostro físico de China, y no solamente de las grandes ciudades. Un boom inmobiliario, o sea, un boom de especulación sobre terrenos fabricables y un boom en la construcción de viviendas populares de dimensiones que, digo, hay que haber estado en China para tener una idea de lo que estamos hablando, o sea, de gigantescos rascacielos en el cual hay centenares y centenares de vivienda decente, por cierto. Bueno. Ahora, esto ha sido objeto del boom inmobiliario, ha sido objeto de conflicto, ha sido una forma, una de las más importantes para el financiamiento de las autoridades locales, sobre todo de los condados, porque en China tenemos un sistema fiscal profundamente descentralizado, sobre todo en el terreno de los gastos, menos en el terreno de las entradas, pero más en el terreno de los gastos. O sea, quien ejerce gasto público en China, en la actualidad, en cerca del 60% son los condados. Entonces, ustedes entienden que si yo tengo la suerte de vivir en un condado rico, tendré educación y cuidado de la salud más o menos decente, más o menos decente. Si tengo la desgracia de ser habitante de un condado pobre, me jodí. O sea, digo, ahí no hay recursos. Ahora, ¿cómo se financian los condados? A través de la venta a empresas inmobiliarias de terrenos agrícolas destinados a usos para vivienda, digamos así, urbana. O sea, en esta zona que son, como dicen los chilenos, ni chicha ni limoná. O sea, bueno, ni carne ni pescado, que quizás si es campo o es ciudad, en la periferia, digamos, en la lejana periferia urbana. Entonces, yo vendo a precio de terreno rural, terreno que una vez construido tiene precio urbano, entonces ha aumentado su precio de manera escandalosa. ¿Quién se enriquece ahí? Bueno, obviamente los constructores, pero de manera igualmente evidente se financia el gasto público de los condados que vendieron los terrenos. En tercer lugar, se enriquecen los funcionarios locales corruptos. Y en cuarto lugar, se crea descontento social por parte de los campesinos, porque los campesinos pierden terreno sin recibir ningún beneficio. Y en algunos casos, poco, pero en un país de las dimensiones de China no son tan pocos, los campesinos se encabronan, para decirlo de manera lexicalmente adecuada. Se enojan y a veces se movilizan, y a veces en esa movilización, y ese es un dato especialmente interesante, del cual tampoco podré discutir, en esa movilización juegan un peso importante los antiguos emigrantes que regresan al lugar de origen, asisten a esas ventas de terrenos agrícolas y organizan sus conciudadanos, sus colegas campesinos, a protestar, porque tienen más cultura de organización social, porque tienen el control de las redes sociales, entonces introducen un aire de novedad y crean condiciones para la movilización campesina, porque han tenido experiencia en la ciudad. Entonces aquí hay un fenómeno que todavía no ha agotado
sus consecuencias. Pero dicho eso, quiero llegar al último tramo, cosa que voy a decir en pocos minutos. 2008. ¿Qué ocurre en 2008? La crisis económica producida por ahí también especulación inmobiliaria, no más que esa vez en Estados Unidos. La crisis de los bancos, el salvataje, la crisis económica internacional de la cual estamos saliendo desde hace un par de años, la peor crisis económica mundial después de la crisis del 29. ¿Qué hace el gobierno chino? Hace varias cosas. Pero una cosa preocupa de manera directa a ese gobierno. ¿La crisis qué significa? La crisis significa menor demanda a escala mundial, o sea, menores exportaciones chinas. Y aquí hay dos problemas. Uno, la demanda internacional de productos made in China se ha reducido. Dos, los productos made in China son más costosos que antes porque en el ínterin los salarios han aumentado. Entonces ya no son China ya no es la tierra de los salarios de miseria que era todavía 30 años antes. Entonces ya tengo que exportar, ya no puedo exportar flores de plástico, porque no me los compra nadie. Con el costo del trabajo que tengo, exportarán flores de plástico Tanzania, digo, eventualmente, pero China ya no puede. China tiene que exportar inevitablemente bienes de contenido tecnológico, cuando menos intermedios, porque estamos hablando de un país cuyos salarios son, bueno, por lo pronto son superiores a los mexicanos, lo cual no es ninguna, digo, dado como estamos en este país, no es ningún título de honor para los chinos, digamos, pero es un hecho relativamente importante. Cuando los salarios ya giran en el promedio alrededor de $700 al mes, ustedes entienden que flores de plástico y radio de transistor no los puedo seguir exportando. Tengo que exportar cosas un poco más sofisticadas, con un valor añadido mayor. Pero ¿cuál es el problema de las autoridades? El problema de las autoridades es que, siendo que las exportaciones se han reducido y se van a reducir, ¿cómo sostengo el empleo? ¿Cómo sostengo el empleo? Porque si el desempleo aumenta de manera radical, se me crean problemas de inestabilidad social, o se me pueden crear problemas de inestabilidad social. Hasta ahora todo ha funcionado, aparte conflicto localizado, etcétera, etcétera, porque la economía china ha crecido al 10%, entonces ha amortiguado razones de tensiones sociales, asociada a transferencia de seres humanos de una parte a otra del país, asociada al hecho que la desigualdad ha aumentado, porque la riqueza ha producido también desigualdad, a la cual el país no estaba acostumbrado, pero todo eso ha sido atenuado gracias al extraordinario crecimiento. Pero si ahora las exportaciones bajan, la demanda internacional se reduce, no podemos exportar lo que exportábamos antes, ¿qué demonios hacemos? O sea, ¿cómo mantenemos no solamente alguna vitalidad de la economía, sino cómo mantenemos la estabilidad social? ¿Qué hace China? Hace un par de cosas para hacer frente a esos riesgos, digamos. En tanto, digamos una cosa, 2008 es un año en que a partir de ahí comienza a cambiar la tendencia. Barry Norton, que vino hace poco aquí a México a hacer una serie de charlas a las cuales Eugenio Anguiano participó como comentarista. Barry Norton es uno de los principales, uno de los 2, 3, 4, 5, pero no más, principales expertos de China como economista. No es Jonathan Spence, que es un extraordinario sinólogo, pero se ocupa de cultura. Aquí estamos hablando de economistas occidentales que hablan chino
y se ocupan desde hace décadas de economía china. Bueno, Barry Norton es uno de ellos, uno de los principales, si no es que el principal. Pero, en fin, estamos ahí en esos niveles de aristocracia, estamos hablando de 3, 4, 5 individuos de este tipo. Según Barry Norton, el milagro chino terminó en 2010, o sea, duró 30 años, a una tasa del 10-11%. Pero desde ahí en adelante las cosas han cambiado. Uno, porque la economía china ha madurado, los salarios internos ya no son lo que eran en 1980, en fin, por una serie de razones. Ahora, yo no sé si Barry Norton tiene razón o no, yo de todo modo no soy nadie, obviamente, para cuestionar lo que diga Barry Norton. Yo, viendo los datos, lo único que registro es que el cambio viene desde 2012. O sea, desde 2012 en adelante, la tasa de crecimiento de largo plazo, por lo menos la que va de 2012 a 2016, es en promedio del 7%. O sea, hemos pasado de una velocidad de crucero del 10-11% a lo largo de 30 años, ese barco iba a una velocidad absolutamente inédita para China y para el mundo, y de pronto la velocidad comienza a bajar y no baja por breve periodo, ya baja dando la impresión de que es una baja definitiva, o sea, a las tasas de antes no va a volver a regresar la economía china, pero sigue manteniendo una tasa significativa, 7%. Esa también destinada a reducirse, poco a poco pasará al 6%, después al 5%, después al 4%, en fin. Ahora, pero el punto es, ¿qué hacen las autoridades chinas? Entonces, déjenme decir dos cosas. Hacen más cosas, pero dos cosas quiero señalar. La una, el aumento del gasto público en infraestructura, en modernización de la distribución eléctrica, en distribución de comunicaciones y transporte, los trenes de alta velocidad, los puentes, las carreteras, bla, 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 bla. O sea, una serie de inversiones que garantizan un alto nivel de empleo público. Esa es una de las cosas importantes, que sostener la demanda interna a través de gasto público destinado a infraestructura, o sea, modernización infraestructural del país. Segunda cosa que hace, la segunda cosa que hace es preocupante. En fin, cambia la tendencia previa, dicho rápidamente, reestatiza empresas que habían sido privatizadas. El Estado vuelve a comprarla. Ahora, ustedes entienden que estamos en China, entonces si el Estado dice yo quiero comprar tu empresa, no es facilísimo decirte fíjate que no te la vendo. No es la cosa más sencilla del mundo, digamos. No es que no sea posible, pero en fin, no es muy sencillo. Ha habido entonces una inversión de marcha. En lugar de seguir el proceso de privatización, desde el 2008 en adelante se ha activado en varios sectores un proceso de reestatización. Entendámonos. La economía china sigue siendo en 2/3 parte privada y 1/3 parte pública. Y eso en los grandes números no ha cambiado. Ha cambiado al margen, sobre todo en algunos sectores. Pero ¿qué es lo preocupante aquí? Lo preocupante es el dato que ahora le voy a mencionar. Si medimos la productividad en el sector privado entre 1980 y 2010, a lo largo de 30 años, en el sector privado la productividad creció a una tasa del 4.1% anual. Digo, eso, visto de México, es como si habláramos de la luna, porque aquí estamos en un país en que la productividad en ese mismo periodo ha decrecido año con año. Un país donde crece
y además a esa tasa hiperbólica 4.1%. Eso es extraordinario. En el sector privado. En el sector público también ha crecido, pero ha crecido al 1.7%. Entonces, si yo le doy más peso al sector público, quiere decir que acepto que en el mediano largo plazo la tasa de productividad, o sea, la capacidad de producir riqueza por unidad de recurso, de capital o de trabajo puesto en acción, es menor. O sea, aumentar, ¿cómo decir? La estatización de la economía me puede resolver problemas en el corto plazo, pero en el mediano o largo plazo me crea problemas de generación de riqueza y del mismo empleo. Entonces, esto es un dato, digamos, es un cuchillo que dobla, que corta por las dos lamas, no es una tarea tan sencilla. Y concluyo diciendo un par de cosas. Han cambiado los equilibrios internos de la economía china. O sea, lo que quiero decir es un par de cosas. Primero, no podemos seguir exportando productos de bajo contenido tecnológico. Tenemos que pasar a niveles de exportaciones con un mayor contenido tecnológico. Pero ahí las cosas están progresando, están en los hechos. O sea, China ya no exporta cosas que hace 20 años exportaba. Pues ya la exporta Vietnam, la exportan Camboya, la exporta Honduras, Guatemala, a través de empresas chinas que operan en Honduras y Guatemala, entendámonos. Sobre todo en el sector textil, sobre todo en el sector textil. Y ahí no es fácil, porque el problema en Honduras y Guatemala es la calidad del trabajo, por en fin, ya, eso no. Del producto terminado, por eso no, de eso no tengo tiempo de discutir. De cualquier manera, además de lo que acabo de decir, el peso de las exportaciones se está reduciendo. O sea, China depende cada vez menos de sus exportaciones para dar dinámica a su propio desarrollo y cada vez más de la dinámica del mercado interno. Les doy solamente un dato. En 2006 las exportaciones representaban el 37% del Producto Interno Bruto. En el 2016 representan el 20%. China no va a regresar al 37%, ni va a regresar al 30%, ni va a regresar al 25%, salvo tal vez en algún año. O sea, esa es una tendencia de largo plazo. ¿Qué significa eso? Significa que el dinamismo futuro de la economía china dependerá del dinamismo del mercado interno, que es esencial. Es esencial para que no siga aumentando la desigualdad interna, para que mejoren los servicios públicos, para que mejoren las pensiones, para que mejoren los servicios sociales. El mercado interno tiene que reactivarse y eso implica una reforma del sistema fiscal, una reforma del sistema administrativo, implica varias cosas importantes. Y la última observación que quiero hacer, déjeme hacer un cálculo muy superficial. Supongamos que el Producto Interno Bruto per cápita en China creciera a una tasa media del 3% anual. Tasa media del 3%, considerando que en México crecemos, veamos, en los últimos 30 años a una tasa media de no sé cuánto, pero estamos ahí alrededor de 0.8%, 0.7, 0. No llegamos al 1%. Cuando llegamos al 1%, tiramos la campana a vuelo, porque 1% es un gran éxito, pero normalmente no llegamos a 1%. En China hemos viajado con tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita superiores al 5% a lo largo de muchas décadas. De ahora en adelante ese dato 4 o 5% no se volverá a ello. Pero supongamos que en la próxima década crezca al 3%.
Si esto ocurriera, y no es dicho que ocurra, pero si esto ocurriera, la pregunta que nos hacemos todos es la siguiente: ¿cuánto demora China para convertirse en un país plenamente desarrollado? ¿Cuánto demorará China para dejar de ser un país en vía de desarrollo? Sobre una base de un crecimiento del 3% anual, a China le faltan, este es el dato, entre 3 y 4 décadas para alcanzar el nivel de Producto Interno Bruto per cápita de un país como Corea del Sur. O sea, un país plenamente desarrollado, que tiene un Producto Interno Bruto per cápita superior a España, para entendernos, más o menos del nivel de Italia. Si China pudiera garantizar estabilidad política y un desarrollo económico alrededor del, digamos, 6%, para los próximos 30, 40 años, 5, 6%, podría tener un crecimiento del PIB per cápita del 3%, y en ese sentido en 30, 40 años nos encontraríamos frente a una novedad histórica, una novedad verdaderamente histórica. Un país gigantesco que pasó 4.000 años en condiciones de, ahora estoy exagerando porque digo, en esos 4.000 años hubo momentos seculares en que China estuvo en la vanguardia a escala internacional, pero en una economía que era fragmentada, no era globalizada como en la actualidad. Pero si esto ocurriera en poco tiempo, porque 30, 40 años son, en términos históricos, son un momento, China sería un país plenamente desarrollado. Entonces, este es el reto y esta es la posibilidad. Esto ha ocurrido en el curso de los últimos 30 años y eso podría ocurrir en el curso de los próximos 30 años. Muchas gracias.